En la unión está la fuerza. Cada vez que hablamos de globalización, de personas deslocalizadas, de comercio que ocurre entre países al instante, pues sabemos que las barreras y las fronteras se desdibujan cada vez más. Estoy segurísimo que tengo el placer de poder moderar el panel de hoy con 3 personas a quienes he tenido la oportunidad de ver su trabajo de primera mano, que ha sido realmente un privilegio y que nos darán una visión, una pequeña ventana hacia el futuro sobre cómo estratégicamente se está trabajando esto desde los países y desde las regiones. Olinda Salguero, jefa del gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana de Conectadas El Salvador. Bienvenida, Olinda. Julián Inza, experto de la Comisión Europea, Chief Audit Officer de TICAP, una referencia en materia de servicios digitales en España y directamente en Europa también. Bienvenido, Conectados de Madrid. Y Lucas Sotomayor, director de Comercio Electrónico y Firma Digital de Paraguay, conectado desde Paraguay. Bienvenido, Lucas. Bienvenidos los 3. Gracias por haber atendido este llamado que hacemos desde el Adiforo nuevamente. Olinda, es el segundo año que te tenemos con nosotros, muy agradecidos. Y bueno, pasamos a darles entrar al tema directamente. Un poco antes de que podamos entrar o podamos discutir los aspectos que se están haciendo en materia de estandarización, me gustaría que comenzáramos a ver exactamente dónde estamos ahora. Es decir, en materia de integración, ¿qué esfuerzos se han hecho ahora? ¿Cómo se han adelantado? Especialmente en este último año, donde, como sabemos, la pandemia ha servido para dar para visualizar esas carencias que teníamos y darle un empujón. Olinda, te doy la palabra para que nos comiences a orientar un poco, en términos generales, dónde estamos. Muchísimas gracias, Donald, y gracias también por la invitación. La verdad es que estaba fascinada escuchando la intervención anterior de todos los esfuerzos y me complace muchísimo poder estar ahora y compartir en este panel. Yo creo que tú mencionas la pandemia y creo que no puedo iniciar esta intervención sin solidarizarme también con toda la región, porque a Centroamérica pues no enfrentamos únicamente la pandemia, sino que ha sido el año en el que más tormentas nos han golpeado y en las últimas 2 semanas 2 huracanes y estamos todavía con los efectos de la tormenta Iota. Entonces creo que hay una realidad allá afuera muy desafiante y hay mucha gente sufriendo y creo que la posibilidad de poder tener estos espacios, y precisamente porque es por el desarrollo de la región, es muy importante. Así que, dicho eso, un poco de contexto también de qué es el SICA. Creo que los que estamos acá probablemente estemos más relacionados con el término, pero para quienes nos están acompañando también y nos están haciendo el honor de vernos desde sus oficinas, desde sus casas, el Sistema de Integración Centroamericana pues es un proceso. El proceso como tal en Centroamérica inicia en los años 60 con una visión estrictamente de integración económica, en realidad, pero también tuvimos conflictos armados internos que nos estancaron un poco en esa visión de integración y no fue sino hasta finales de los 80 con los acuerdos de paz de Esquipulas que se da ese impulso político reciente, diríamos, para darle un nuevo giro a la integración. Y es así como en 1991 nace el SICA, este sistema de integración como lo conocemos, que también está creando una nueva región, diría, porque no es Centroamérica únicamente como la conocemos en esos 5 países originales, sino que actualmente el SICA está integrado por 8 estados miembros. Eso incluye Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y precisamente también la República Dominicana. Entonces, en este esfuerzo somos 8 países y se está construyendo todo este proceso que el próximo año pues cumple 30 años de estar al servicio de la región y tiene muchísimas ventajas, pero también muchos desafíos. Y uno de esos desafíos está en la transformación digital. De hecho, se inició hace 2 años, el secretario general del SICA es el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y se inició una transformación funcional, le llamamos nosotros, que tiene implícita, sí o sí, una transformación digital. Porque el SICA es un espacio que trabaja con los gobiernos, está al servicio de la gente, de los pueblos, pero trabaja con los gobiernos
Y tenemos que pensar y tenemos que decidir cuál es la región que queremos, cómo queremos dibujar esta región, no solo a raíz de la pandemia, sino también porque vamos a conmemorar el bicentenario el próximo año, estos 30 años de la integración. Hay muchos hitos en el camino que nos deben permitir repensarnos hacia dónde queremos ir y cuál es la región que queremos construir. Nosotros creemos que esa debe ser una región también integrada digitalmente. Y por eso hemos iniciado toda esta transformación funcional y transformación digital que lleva pues muchísimas cosas implícitas, porque el SICA es un espacio multidimensional e intersectorial que tiene ya muchos esfuerzos en materia digital, la plataforma digital de comercio, estamos trabajando precisamente en temas de gestión de riesgo y aplicaciones climáticas en apoyo a los caficultores, a los pescadores. Hay una visión digital muy amplia, pero en materia de firma electrónica, por ejemplo, pues es algo que recién hemos empezado a explorar como sistema. Es cierto que los países miembros, cada uno pues ha avanzado a su ritmo de diferentes maneras, pero en el marco del sistema esto es bastante nuevo. Entonces hemos iniciado con la Secretaría General, de hecho, bueno, tenemos el gusto de que nos estén apoyando en este esfuerzo. Ya se ha adoptado la firma electrónica a lo interno de la Secretaría General y es un proceso que va más allá. El SICA, como funciona con diversas instancias en el ámbito sectorial, con Consejo de Ministros, estamos dando este primer paso a nivel de la Secretaría General, pero la apuesta es poder avanzar a todo el SICA y luego contribuir así a esa transformación digital de Centroamérica. Hay un marco más amplio que se está reactivando también, que es la Estrategia Digital Regional del SICA, que nos parece que eso es muy importante porque si bien hay muchas cosas en las que los países avanzan y pueden avanzar individualmente, hay muchas otras que solo nos lo da el espacio regional y es muy importante ponerse de acuerdo, construir los consensos para decir, bueno, en el ámbito regional nuestra transformación digital va a estar enfocada en estos 4 temas. Y eso es lo que estamos construyendo en este momento, porque todo esto, y lo mencionaban en la intervención anterior, tiene una palabra clave que atraviesa todos los procesos en la región, no solo esta transformación digital, y es la palabra confianza. En realidad, estamos construyendo muchas relaciones de confianza y eso también está alrededor de esta transformación digital, de la adopción de la firma electrónica y de la interoperabilidad que podamos tener en un futuro, ojalá no muy distante, para poder avanzar cada vez más en este tema. Muchas gracias, Olinda. Bueno, primero solidarizarnos desde aquí, desde Ediforo, también con todos nuestros pueblos que están siendo abatidos por los fenómenos naturales ya en medio del golpe de la pandemia y abordar, simplemente hacer un detalle que has comentado sobre los acuerdos de paz y el proyecto de SICA, del sistema de integración, es un proyecto de paz, igual como lo ha sido la Unión Europea y como deberían ser en general los acuerdos o las posiciones regionales. Antes de continuar, para que conste que no hay ninguna duda de que estamos en vivo y en directo, comentarle a nuestros panelistas, si alguien tiene el WhatsApp abierto dentro de sus ordenadores, pues lo puede minimizar, que lo estamos oyendo de este lado. Julián, estamos totalmente en vivo, aquí no queda ninguna duda. Julián, bienvenido de nuevo también a Ediforo. Estás en la Unión Europea, eres, como lo comenté al principio, una referencia dentro del mundo de los servicios de digitalización, tanto en España como en Europa. Has trabajado en mesas de trabajo y sigues trabajando en este sector. Un poco para que nos des una visión global antes de que podamos empezar a avanzar o bajar un poco el nivel. Dentro de la Unión Europea se ha desarrollado el famoso Mercado Único Digital Europeo, que ha servido de marco, sirve de marco precisamente para la prestación y la explotación en beneficio de la competitividad de la región. No sé si pudieras ampliarnos un poco qué es este concepto y qué es lo que implica dentro de la Unión Europea. Bueno, tiene varios componentes. Uno de ellos, quizá uno de los más relevantes, sea la ventanilla única digital, que implica que las entidades pueden hacer gestiones con cualquier país independiente de cuál sea el país de origen. Eso primero tuvo una normativa comunitaria en el año 2006. Recientemente, en el año 2018, se publicó una normativa para la pasarela única digital y eso, desde luego, contribuye mucho porque un proceso como, por ejemplo, crear una empresa
puede ser muy interesante acometerla desde un país cuando tú quieres crear la empresa en otro país. Otros elementos del mercado único han sido el desarrollo de normativas respecto al reconocimiento de los contratos digitales. En algunos casos se han desarrollado directivas. Las directivas tienen que transponerse a las normas nacionales, a las leyes de cada país. En el caso de España, por ejemplo, eso dio lugar a la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Y, por último, el desarrollo de normativas en relación con la firma electrónica. Quizá la más importante haya sido la Directiva de Firma Electrónica, que fue superada por un reglamento, que es el que está en vigor ahora, y ese reglamento tuvo un cambio radical respecto a los planteamientos anteriores, porque hasta ese momento los países miembros tenían que transponer una directiva y, por tanto, la manera en que la transponía implicaba una regulación diferente por país. A partir de que se publica un reglamento, el reglamento tiene una prioridad legislativa superior y es de directa aplicación en todos los países y ya solamente se deja a los países miembros la regulación de algunos aspectos, como por ejemplo el régimen sancionado. Esto es muy importante porque ya no hay que hacer una legislación por cada país, sino que una única legislación se aplica en todos ellos. Este ha sido uno de los mayores revulsivos a la hora de crear un marco común regulatorio, pero es que además ese marco ha creado también una normativa que se ha desarrollado en el contexto del ETSI y el European Telecommunication Standard Institute, que es el que ha producido toda la normativa de desarrollo de la firma electrónica. Ya lo hizo en la fase previa en la que la norma de referencia era la directiva y las legislaciones de los países miembros, y a partir de que se publica el reglamento, esta legislación es el desarrollo tecnológico que se tiene que aplicar, por un lado, para evaluar los servicios de confianza digital y, por otro lado, para desarrollar los servicios de confianza digital. Por ejemplo, entre las normas se establece qué requisitos debe de cumplir un dispositivo cualificado de creación de firma, que en algunos casos será un HSM cuando se realice la firma en la nube. Este, desde luego, está siendo uno de los mayores revulsivos. Ahora estamos en un proceso muy interesante porque se acabó la primera fase de aplicación del reglamento europeo y ahora la Comisión Europea ha iniciado una reevaluación de qué ha ido bien y qué ha ido mal con el reglamento europeo. Todavía el reglamento europeo tiene muchos elementos de fricción. Ha faltado armonización, por ejemplo, en la identificación a distancia. En el reglamento europeo se hace una referencia a que se podrá hacer una identificación a distancia, pero sin embargo remite a una legislación nacional para esa identificación a distancia. Eso tiene que desaparecer y tiene que ser una normativa común. De hecho, el ETSI ya está trabajando en una normativa técnica común para la identificación a distancia, pero mientras tanto los países miembros han ido desarrollando nueva normativa para la identificación a distancia o reaprovechando la que ya existía en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto ha sido precisamente uno de los elementos que han cambiado este año, porque el Grupo de Acción Financiera Internacional ha publicado en marzo una normativa de gestión de identidad para la identificación a distancia, que no solamente va a tener muchísimo impacto en los servicios financieros, sino que también va a tener impacto en los desarrollos de normativas para la gestión de identidad. En este contexto, lo más relevante ha sido la estandarización y lo siguiente va a ser el futuro reglamento. Ahora, tras un procedimiento en el cual se ha llevado a cabo una serie de consultas, encuestas y valoraciones, se está por ver cómo se tiene que cambiar el reglamento europeo. Posiblemente aparezcan nuevos servicios de confianza cualificados, que son aquellos que estén regulados directamente en un reglamento, y otros se tienen que simplificar. Tienen que desaparecer los que dependen mucho de la legislación de cada país para que esa reglamentación sea común. Y en ese contexto, pues por ejemplo, un tipo de servicio que yo lo veo muy prometedor es lo que en España llamamos digitalización certificada. La digitalización certificada permite digitalizar un documento y luego conservarlo electrónicamente. Entre que se digitaliza y se conserva, además se suele aplicar una firma electrónica o un sello electrónico. Y esto es uno de los elementos que tienen que ayudar a la despapelización, porque tenemos que pensar que tiene que haber una transición del todo papel al todo electrónico y mientras tanto van a coexistir lo electrónico y lo que está en papel. En este sentido me gustaría hacer una mención a una ciencia que se llama la diplomática. Es una ciencia historiográfica, la utilizan sobre todo los archiveros y los historiadores, que determinó en su momento qué características tenía que tener un documento para ser auténtico. De la diplomática llegamos a la diplomática digital, que nos dice qué características tiene que tener un documento digital para ser auténtico. Esto es un elemento muy interesante porque las características que definen la autenticidad son independientes de la legislación que haya en cada país. De modo que si somos capaces de identificar qué es un documento electrónico, cómo se relaciona con una firma electrónica y cómo tenemos
determinados atributos de los documentos electrónicos que en papel son relativamente obvios, pero no en el mundo electrónico, seremos capaces de hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo títulos valores, títulos cambiarios o elementos como el pagaré, donde algunos países como Colombia están singularmente avanzados. Yo creo que tenemos un contexto en el que habrá que progresar en varias capas. Primero, establecer los mecanismos comunes para la gestión de la autenticidad de los documentos electrónicos como principios generales independientes de la legislación. Luego, el establecimiento de modelos compatibles en relación con la legislación. Creo que el enfoque de República Dominicana es muy prometedor, porque sin necesidad de cambiar tu legislación de firma electrónica de partida, puedes hacer un conjunto de criterios interpretativos que lo hagan paralelo al desarrollo de la Unión Europea, y posteriormente puedes seguir desarrollando legislación para que la propia legislación en sí sea más parecida. Pero en última instancia, lo potente es que tú puedas utilizar todos los desarrollos técnicos producidos en el marco del ETSI, del European Telecommunication Standard Institute, y los puedas adoptar en tu país directamente. Esto ya de por sí es una gran ventaja. Cuando los estándares técnicos que se adoptan sean similares, la interoperabilidad es prácticamente automática. Pues recogemos de tu intervención, muchas gracias, la necesidad de, precisamente, lo comentaba César Moliné primero, de estandarizar. Pues este mercado único pues necesita obligatoriamente trabajar con unas normas similares. Has tocado un tema muy interesante, que son el de los títulos valor electrónicos, y con esto quisiera darle el paso y la bienvenida a Lucas Sotomayor, desde Paraguay. Lucas, para comenzar, en materia de digitalización, pues hemos comentado, Olita ha comentado que hay ya planes estratégicos desde el SICA, lo ha comentado Julián, todos los esfuerzos que se han venido haciendo desde hace muchos años dentro de la Unión Europea para la construcción de ese mercado único. ¿Cómo se está impulsando en materia de digitalización los servicios en Paraguay? Sabemos que tienen un proyecto de ley en puerta. Si nos puedes orientar o ilustrar un poco más sobre esto. Sí, muy buenos días para todos. Agradecer la invitación, David, a Graviel, al excelente equipo que me acompañan en esta ponencia. Y sí, efectivamente, Paraguay está haciendo esfuerzos considerables para apuntar hacia la digitalización de su economía, y en ese sentido tiene tres ejes fundamentales que están basados en un objetivo, que es en generar un ecosistema de confianza en las transacciones electrónicas. Para ello existen tres ejes. En primer lugar, establecer normas claras. Cuando hablamos de normas claras, justamente la semana pasada tuvo media sanción un proyecto de ley denominado Proyecto de Ley de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del documento electrónico y de los documentos transmisibles electrónicos. Este proyecto de ley recoge las buenas prácticas del reglamento de IAS, internalizando todos los conceptos que están ahí, todos los servicios que ya se mencionaron mucho en este foro: identificación electrónica, firma electrónica, autenticación de página web, entrega certificada de documentos, sello electrónico, sello de tiempo electrónico y demás. Pero aparte, la segunda parte de esta ley internaliza y deja claro todo lo que es el documento electrónico, porque no bastaba solamente con los servicios de confianza, sino establecer las reglas claras sobre el documento electrónico. Y en ese enfoque, la nueva norma va a regular todo lo que es el envío y recepción de mensajes de datos, todo lo que es la digitalización certificada, un componente muy importante para poder migrar hacia la economía digital, y todo lo que refiere a un expediente electrónico para garantizar la integridad del último. Y por último, la última parte de la ley refiere a lo que es los documentos transmisibles electrónicos o los títulos valor electrónicos, llámese pagaré, título de embarque y demás, que va a permitir dar una fiabilidad en estos documentos en un entorno electrónico, y no solamente eso, sino que prever todos los supuestos, que es que en su ciclo de vida empiece en papel, termine en un entorno electrónico, que ese ciclo de vida sea todo en un entorno electrónico, o que empiece en un entorno electrónico y termine en papel. Entonces, esta norma, y aparte de otros datos,
va a permitir generar ese ecosistema de confianza que va a permitir dar seguridad a un entorno en línea y sobre todo permitir que las interacciones y las transacciones electrónicas entre el Estado, el ciudadano y el sector más, en primer lugar, segura y sobre todo de fácil uso, que es lo que va a hacer que nuestro país pueda utilizar este tipo de herramientas para apuntar al desarrollo económico y social de un país. Además de esto viene acompañado de una inversión pública, donde hay un proyecto grande de cientos de millones de dólares que permite introducir estas herramientas tecnológicas en la utilización de los trámites del Estado para poder facilitar y agilizar múltiples trámites. Y por último, y no menos importante, es hacer que esto sea de uso regionales. Por eso Paraguay está trabajando mucho y enfocando muchos esfuerzos en acuerdos internacionales que permitan la estandarización y la globalización de la utilización de estas herramientas. Gracias, Lucas. Vuelve a salir el tema de la globalización. Lo ha comentado Lucas, que Paraguay forma parte de otro bloque económico, de Mercosur, y han estado, pues, vemos una tendencia a apuntar a acuerdos globales. En este sentido, desde el punto de transformación, desde la transformación digital, vemos una importancia o una tendencia al menos a trabajarlo desde estrategias globales o al menos regionales. Olinda, sabemos que la Secretaría General ha lanzado un muy ambicioso programa llamado SICA Digital y bueno, quisiéramos que nos pudieras orientar en qué consiste y voy un poco más allá a preguntarte por qué han decidido avanzar en este sentido particular o bajo este paraguas. Bueno, mira, como mencionaba, para nosotros como países, en realidad la integración no es pues un lujo que nos estemos dando y decir, bueno, nos vamos a integrar porque sí, sino que la integración en realidad para nosotros es una necesidad inminente para poder hacerle frente a los grandes desafíos que se presentan ahora para la humanidad, incluso la integración, y creo que esa es una de las principales conclusiones de todo lo que nos ha estado pasando con la pandemia, y es que tanto el multilateralismo como la integración regional son procesos que deben profundizarse, fortalecerse y que tienen las respuestas y las salidas que definitivamente, como nos ha demostrado la realidad todos estos meses, no la tiene ningún país en solitario. Nadie se salva solo, dice el presidente Cerezo, y tiene razón, que solo juntos podemos salir adelante. Entonces, el SICA Digital ha pasado de ser, pues yo te diría, una idea de esa visión estratégica que presenta el secretario general al iniciar, al haber sido designado como secretario general del SICA, a convertirse a toda una estrategia que lo que está buscando es contribuir a la transformación digital de toda la región centroamericana. ¿Por qué? Bueno, porque ya este proceso que nosotros consideramos, y los indicadores así no lo demuestran también, es el proceso de integración centroamericana, es el más exitoso del mundo en desarrollo por muchas razones diferentes. Ya ahora mismo, como estamos, somos nuestro segundo aliado comercial. Eso representa un 33% de las exportaciones que se quedan en casa, se quedan en Centroamérica, pero como ves hay un margen ahí de crecimiento muy, muy amplio. Entonces, toda esta transformación digital, ese SICA digital, busca contribuir a esa transformación digital de la región. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Facilitación del comercio regional, la aceleración del proceso de transformación en todos los sectores, la mejora de la competitividad, la integración digital, la disminución de costos y tiempos, el fortalecimiento del SICA y del bloque como tal, porque pues ya tenemos, por cierto, un acuerdo de asociación
con la Unión Europea, por ejemplo, y estamos absolutamente convencidos que como bloque es donde están nuestras fortalezas. Ahora mismo el bloque que representa el SICA es la cuarta economía de América Latina y eso pues tiene muchísimas oportunidades más para seguir creciendo. Por eso la transformación digital, ese SICA digital, es muchas cosas a la vez que tiene que ver, por ejemplo, con haber podido estar preparados, incluso antes de la pandemia. Algunas veces pues uno habla de esto, de la transformación digital, y la gente, y hace bien, es uno de los componentes, piensa inmediatamente en las reuniones virtuales, ¿no? Y es verdad, para diciembre de 2019, antes de la pandemia, pues ya habíamos aumentado en la línea de esa transformación digital y de ese SICA digital, las reuniones virtuales en un 623%. ¿Por qué? Porque también, como mencionaba el colega de la Unión Europea, pues esto también está muy relacionado con cuáles son tus políticas de sostenibilidad y de resiliencia también, y de cero papel, de una visión muchísimo más amigable y coherente con la naturaleza. Entonces, hay muchos procesos ahí en marcha, pero como te digo, se busca potenciar bastante las cosas porque tenemos muchas oportunidades en ese proceso. La mejora de los flujos comerciales, como ya lo mencioné, no solo intrarregionales, sino también las operaciones transfronterizas en diversos campos, la mejora de los tiempos, se pueden potenciar muchísimas más acciones multilaterales, la interoperabilidad de las instituciones públicas, la facilitación de los procesos productivos, la tramitación de permisos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros ya tenemos lo que llamamos el CA4, y es que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los ciudadanos de estos países, podemos viajar entre nosotros, entre estos países, únicamente con nuestro documento de identidad. Yo sé que los avances que nosotros vamos dando, quizá vistos desde la Unión Europea, que dicho sea de paso, somos dos procesos que apostamos a la integración, pero que son totalmente distintos en su forma de operar y en la concepción, aunque los objetivos sean muy similares, son dos procesos diferentes, pues ahí hay muchísimos más avances en la libre movilidad de las personas, de las mercancías, pero en el proceso centroamericano también hay avances y estamos hablando, y sobre todo en el bloque anterior, mucho de la identidad digital. Ese también es uno de los objetivos de mediano plazo de toda esta transformación digital, porque bueno, estamos hablando mucho de lo digital, pero una de las oportunidades y además de los desafíos que también tenemos es disminuir la brecha digital, porque ahora con la pandemia pues todo el mundo habla así de, bueno, hagamos home office o la educación en casa, pero no podemos perder de vista que aún hoy en día 50% de la población no tiene acceso a Internet. Entonces, esto de la transformación digital va por poner el énfasis en todas estas cuestiones. Por eso mencionaba que esta estrategia regional digital del SICA, que es la mesa en donde se sienta cada uno de los países miembros a decidir cuáles van a ser en el ámbito regional esos puntos en los que queremos trabajar para la transformación digital, porque pueden ser muchísimos, pero probablemente no todos son del ámbito de la integración. Pero ahora mismo con la firma electrónica, que es otro de los componentes, lo que estamos buscando es acelerar este proceso y que nos permita pues mejorar todo el trabajo de la institucionalidad con todo lo que eso representa, que ya mencioné algunas cuestiones. Quizá cuando pensamos en una administración nacional o regional tradicional y pensamos en todos los trámites administrativos, lo que pensamos es en un rimero, le decimos por acá, en un montón de papeles de este tamaño para firmas que solo te hacen consumir más recursos, o para, por ejemplo, para firmas de declaraciones entre consejos de ministros o de los propios presidentes, representa pues a veces mucho tiempo para conseguir las firmas, porque hay que reconocer que nuestros sistemas tienen una base jurídica muy fuerte, entonces somos sistemas también y procesos muy legalistas, ¿no? Entonces, si no está la firma allí, pues pareciera que no tiene validez, ¿no? Y todavía hay muchísimo que caminar en el aprendizaje del reconocimiento y de esa confianza de que si ahí está tu certificado y dice, este documento fue firmado por Olinda Salguero tal día a tal hora, eso está acreditado. En el marco del SICA, lo que queremos es no solo avanzar en esa agenda regional digital, sino también todos estos acuerdos, todo lo que podemos ser, que el SICA se convierta en ese centro de operaciones regional
también en materia de firma electrónica para generar la confianza, y obviamente esto implica muchos reglamentos y demás. Ahora mismo estamos en la construccción del reglamento. A lo interno de la Secretaría General pues ya se adoptó, es una competencia que tiene la Secretaría General, lo puede adoptar internamente el secretario, pero ya para las demás instancias tenemos que pasar por el Comité Ejecutivo un reglamento que pues ahí ya se consensúa con todos los países de cuáles van a ser los lineamientos, qué es lo que se va a tomar en cuenta, qué va a ser válido, qué no, para luego pasar ya al espacio de los presidentes, por ejemplo, y entonces luego ya hablamos de los países, que como mencionaba al inicio, cada país ha ido avanzando de diferente forma, pero de momento ningún país reconoce la firma electrónica del otro. Entonces allí hay un reto importantísimo que debemos superar, porque eso es la integración, tener esas normas comunes, consensuadas, en las que podamos tener la confianza que la firma que va a estar usando Honduras me la reconoce Panamá o Dominicana, Guatemala, y en ese es el proceso que estamos. Por eso es que nosotros decimos, bueno, estamos construyendo el SICA que necesitamos para la región que queremos, porque todos estos procesos regionales lo trabajamos en el marco del sistema de integración. Entonces, no podía ser que en este siglo XXI el sistema de integración todavía no estuviera apostando a eso. Hay un camino por recorrer, pero esto es como ese elefante que se come por pedacitos, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que ya empezamos y estamos en esa dirección. Entonces, va de muchos temas, pero es una apuesta estratégica, incluso del modelo de desarrollo que queremos tener, porque yo digo, pues bueno, podemos estar hablando mucho de lo digital, pero si tu modelo de desarrollo no va orientado también allí, pues la educación, el tema de la mano de obra calificada, etcétera, la prestación de servicios, todo esto va de la mano, porque ese 33% que tenemos ahora de comercio intrarregional puede crecer muchísimo, y es uno de los salvavidas que tenemos en este momento para la recuperación y la reactivación de los sectores productivos en la región, pero tenemos que ir quitando todos esos obstáculos que nos impiden poder hacerlo de manera pues estratégica. Y por eso es que este trabajo multidimensional e intersectorial del SICA pues tiene que ver con otros sectores, tiene que ver con lo que se está haciendo en la estrategia de digitalización de las MIPYMES, por ejemplo, que sostienen nuestra economía, pero si todavía no están en el mood digital, pues bueno, podemos hablar mucho del comercio y demás, pero si no pueden trasladar sus productos de Costa Rica a El Salvador a costos razonables, con una rapidez pues digamos aceptable también, hay muchas cosas que avanzar, pero a mí me gusta ver todo esto y es algo que siempre lo digo, que al final de cuentas, independientemente de todos los componentes que pueda tener, estamos hablando de pasar de un pensamiento analógico a uno digital en todo el sentido de la palabra, porque las opciones y las soluciones tecnológicas están allí, ya han habido muchísimos avances, pero si aquí no cambiamos el chip y seguimos pensando como en la Edad Media o en varios siglos atrás, es muy difícil dar esos pasos. Entonces, insisto muchísimo en la construcción de confianza que aplica absolutamente para todo, en materia de seguridad, de comercio, e incluso en la lucha que estamos dando juntos frente a los efectos del cambio climático. Esto es de confianza. Y la tecnología es eso, es únicamente un medio que podemos utilizar para llegar más rápido a nuestros fines. Pero en esto de las reuniones virtuales, por ejemplo, que ya les mencioné lo que habíamos avanzado a diciembre del año pasado, también logramos que los presidentes de la región, el 12 de marzo, un día nada más después de que la OMS había declarado el coronavirus como pandemia, se reunieron de emergencia, una reunión extraordinaria, todo virtual, y se tuvo el plan de contingencia regional del SICA frente al coronavirus, con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 1.9 millones de dólares, además de una serie de acciones que nos han permitido como bloque, pues, resistir mejor todo este proceso, porque la integración a nosotros nos representa también un elemento de resiliencia para todo esto. Entonces, esta transformación digital va orientada a transformar todos los campos de nuestro trabajo, desde los institucionales en materia administrativa, que tiene que ver con todas las ISOs que ya mencionaron en el bloque anterior, pero insisto en que básicamente es un cambio de mentalidad, de pasar de un pensamiento analógico a uno digital en todo el sentido de la palabra. Has comentado un par de puntos muy interesantes. Primero,
que vuelve a salir y ha salido desde el día 1, temas de inclusión, temas de ese cambio de chip, que es un proceso cultural que también tendremos que abordar, y seguramente en un momento volveremos contigo para conocer un poco mejor cómo están abordándolo. Rescato de los comentarios que ha hecho Linda, que ha hecho muchas referencias al proceso de facilitación de comercio, del posicionamiento regional en materia económica que se tiene con respecto a la digitalización. Y quiero volver contigo, Lucas, un momento para que nos comentes. Has comentado todo lo que ha sido la ley y el proyecto de ley que se tiene en el Paraguay para la digitalización y para la inclusión de nuevos servicios digitales. ¿Qué papel juega este proceso de digitalización y esta apertura de nuevos servicios digitales dentro de una estrategia regional? Es decir, ¿cuál es la expectativa que se tiene o la importancia o incidencia que puede tener a nivel de comercio electrónico? La dirección que tienes a tu cargo también está viendo estos temas. ¿Esto tiene una visión de cara al posicionamiento de Paraguay en la región? Sí, justamente el tercer eje que habían mencionado era los acuerdos internacionales. Hoy en día Paraguay está dentro de un bloque muy importante que es el Mercosur. Y a través de ese bloque se está trabajando muy fuertemente en dos grupos de trabajo muy importantes. El primero de ellos es el SGT 13, que es el grupo de comercio electrónico, en el cual estamos trabajando en un protocolo de comercio electrónico donde aborda todos estos temas que estamos refiriendo hoy, que refieren a los servicios de confianza y demás, pero aparte también a otras cuestiones que hacen importante al comercio electrónico. Además, ese protocolo sirve como base para las diferentes negociaciones que encara el Mercosur con los otros países o con las otras asociaciones de países. Ejemplo, Mercosur, Unión Europea, en el que también en el capítulo de comercio electrónico existe un reconocimiento mutuo de firmas electrónicas o firmas electrónicas cualificadas. Pero ese reconocimiento mutuo es el primer paso que tiene que hacer un gobierno a la hora de construir este ecosistema de confianza. Entonces, a través del Mercosur, lo primero que estamos haciendo es incluir en todos los acuerdos que se hace a través del bloque, como ejemplo, Mercosur, Unión Europea, Mercosur, Canadá, o otros acuerdos que estamos trabajando, incluir esto como un eje central para la digitalización de la economía. El segundo esfuerzo que estamos haciendo se hace en el otro grupo, que es el grupo de Agenda Digital. En ese grupo se está trabajando los diferentes temas importantes que van a permitir a los países del Mercosur poder, en primer lugar, integrarse de una forma mucho más eficiente con la agilización de todos los trámites que tienen que ver al comercio principalmente. Y sobre todo, a través de la agenda digital, también uno de los puntos prioritarios es contribuir con el reconocimiento de estos servicios de confianza con los demás países. Es ahí en donde justamente esta semana se tuvo un acercamiento con la Alianza del Pacífico en donde y otros países del Caribe, en donde se quitó un enunciado en donde se manifiesta la voluntad de los países del Mercosur y de estos otros países, la intención en avanzar hacia un reconocimiento mutuo de todos estos países en estos servicios de confianza. Ese es el paso y ese es el camino que debemos seguir. En ese sentido, nosotros a nivel de Mercosur estamos bastante avanzados porque ya tenemos acordado un reconocimiento mutuo entre nuestros países de firma electrónica. Ahora estamos en un segundo paso, que es todo lo que tiene que ver la parte técnica y operativa
de ese acuerdo, y sobre todo en los países se están internalizando estos acuerdos, porque aquí en Mercosur, para que tenga un efecto real, cada país tiene que internalizar a través del Congreso este acuerdo firmado. Entonces, estamos avanzando en la internalización de esto en nuestros parlamentos, y por el lado paralelo estamos avanzando ya en la armonización en lo que refiere a los niveles técnicos y operativos para que esto pueda funcionar. Pero no solamente nos quedamos allí, también estamos ya empezando a integrar muchos procesos importantes. Por ejemplo, el certificado de origen, ¿sí? Que ya se prevé, el certificado de origen digital, que ya se prevé que sea en un entorno totalmente electrónico y confirma digital. Gracias, Lucas. Julián, hemos estado pasando cómo desde las estrategias regionales que se están llevando en Centroamérica, también lo veíamos anteriormente con César, y cómo están empujando esto desde la República Dominicana. Va abarcando, y bueno, también lo ha comentado Lucas, desde cómo han ido incluyéndose esta clase de factores en otros acuerdos de integración dentro de las regiones. Desde tu experiencia, bueno, y aquí para aclarar, Julián es un experto de la Unión Europea, ciertamente, pero me consta que tiene una gran experiencia también en América Latina y que ha seguido muy de cerca los avances que se están llevando en muchos de los países. Específicamente, desde la posición de la Unión Europea, antes de abordar lo que podrían ser oportunidades, ¿en qué otros o en qué sectores específicos de las distintas áreas de la integración hemos visto acuerdos regionales o la inclusión de estos temas digitales para conseguir acuerdos en otros sectores, económicos o operativos? Bueno, esto es un tema de opinión, porque en muchos casos vemos que ya existe la cobertura de este tipo de actividades desde el punto de vista de los tratados. Por ejemplo, César Moliné mencionó el tratado CARIFORUM, que ya contempla la interoperabilidad en relación con la Unión Europea de los países del Caribe, y eso ya permitiría, en principio, la base de un reconocimiento casi automático de los desarrollos comunes en relación con el comercio electrónico, pero luego aterrizarlo no es tan sencillo. La Unión Europea ha estado promoviendo la adopción de eIDAS en diferentes países. El año pasado y hace 2 estuvo organizando eventos en todo el mundo explicando en qué consistía el desarrollo de eIDAS. Tuvo unas presentaciones en México, en Japón, en algún otro sitio más de Asia. La verdad es que era algo orientativo respecto por dónde podían ir los tiros, pero al final quien tiene que realizar los esfuerzos es cada país en buena medida. En este sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, reconocer que en Perú, desde hace varios años, existe una TSL, la Trusted Service List, que no es más que un desarrollo técnico que reconoce en un listado todos los prestadores de servicios de certificación que están autorizados. Este es un listado básicamente tecnológico en un formato XML reconocible por máquina, pero si todos los países de la región desarrollaran su normativa técnica en base a los desarrollos del European Telecommunication Standard Institute, lo cual es muy sencillo porque es una de las fuentes de estandarización que ahora mismo está disponible, para ellos sería relativamente automático crear la TSL de su país. Seguramente no tendrían ni que modificar la legislación. Pero una vez que las TSLs ya existen, el reconocimiento mutuo ya es una decisión política, porque reconocer las firmas de otro país es simplemente incluir en la TSL del país propio las referencias a los prestadores de certificación del resto de países. Y eso es algo bastante automático, es una actuación técnica que es muy fácil de hacer si el marco jurídico existe. Por lo tanto, la gran ventaja de este tipo de enfoques es que los técnicos ya pueden ir preparando el terreno para cuando los políticos decidan que ha llegado el momento de que esa interoperabilidad se produzca. Y la verdad es que hay tantas ventajas en que se produzca la interoperabilidad que es difícil pensar que no haya un motivo para no hacerlo. En este contexto hay un tema del cual nos debemos de sentir particularmente orgullosos en el área, en toda Latinoamérica, y es que nuestra legislación procede de la tradición romana. En esa tradición romana, que es de legislación escrita básicamente, aunque luego está la jurisprudencia, es lo que se denomina la legislación de carácter continental romano o germánico, tenemos un contexto común
que nos hace entender muchas cosas de la misma manera y hace que cuando un país se adelanta a los demás en un tema legislativo, para el resto sea muy fácil adoptar la legislación. Entonces, eso nos ha llevado a que muy fácilmente podamos entender la legislación que se desarrolla en otros países del área y ver en qué punto esa legislación la podemos adoptar con mayor o menor facilidad, que seguramente será sin organizar grandes cambios estructurales. Uno de los temas es la identidad, que es uno de los objetivos de este foro. No olvidemos que en Estados Unidos y en los países de la Common Law no hay, por principio, un mecanismo normal de gestión de identidad. Por supuesto, la gestión de identidad es una necesidad que todo el mundo claramente tiene y al final hay que encontrar soluciones, pero hay mucha resistencia entre la población y entre los legisladores para sacar una legislación que ampare a la posibilidad de tener un documento de identidad en papel, ya no hablemos de hacerlo electrónicamente. Eso ha llevado a la paradoja de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos estados, puede obtenerse el carnet de conducir de no conductor, porque al final el carnet de conducir se ha convertido en ese instrumento que permite acreditar la identidad de una manera fiable. La verdad que en los países latinoamericanos tenemos una gran ventaja, tenemos una tradición de registro civil. Ese registro civil ahora, con las nuevas tecnologías, posiblemente en muchos países se convertirá en un registro civil digital. Al final, el origen de la identidad son lo que en inglés llaman breeding documents, los documentos filiales, de filiación, y estos documentos son los que al final te dan un nombre y un apellido y te relacionan con tu padre y con tu madre. En un contexto como el nuestro, donde en su momento la religión tuvo una influencia, eso nos retrotraía a la partida de bautismo, pero eso ya se desconecta de cualquier relación religiosa y al final lo que tenemos es un mecanismo que nos permite trazar la identidad hasta nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos nuestros ancestros, de manera que el constituyente esencial de la identidad, que es nuestro nombre, nuestro apellido y la relación con nuestros padres, es algo que ya es algo con natural a nuestra forma de gestionar la identidad de nuestros países. De ahí llegar a un documento de identidad, una cédula de identidad o un documento que nos permita votar, realmente es bastante natural. En muchos otros países no tienen esta tradición de un documento que acredite la identidad y que lo pueda favorecer el Estado, y también, quizá por esa razón, están teniendo más predicamentos soluciones como el Self-Sovereign Identity, es decir, la así llamada identidad autosoberana, que yo prefiero llamarle identidad Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, nace de que no tienen costumbre de tener un instrumento para garantizar la identidad, pero garantizar la identidad es algo que necesitamos. Al final, los países de nuestro contexto, de lo que podemos llamar el derecho continental o el derecho romano, hemos desarrollado a lo largo de la historia un contexto, un marco jurídico que está interiorizado por parte de todos los ciudadanos, que nos va a hacer más fácil dar los siguientes pasos para la digitalización de la identidad y la digitalización de los documentos. Hoy se ha comentado para el caso de Paraguay el tema de los títulos transmisibles. Para mí ese es el gran reto que tiene la digitalización, porque hacer un documento auténtico es relativamente fácil. Lo podemos vincular a una firma electrónica y lo podemos vincular a un contexto de depósito que nos permitiría, con un código seguro de verificación, obtener el documento electrónico con el cual cotejar un documento en papel. Esto se está haciendo en muchos países. Pero el siguiente paso es cómo transferimos la propiedad de un documento electrónico cuando esa posesión, esa propiedad del documento electrónico conlleva otros derechos, como puede ser un derecho de cobro o un derecho de la titularidad de una empresa. Tradicionalmente eso se tuvo que resolver en su día y dio lugar a los sistemas de anotaciones en cuenta. Hoy en día ya no existen títulos representativos de acciones que sean en papel porque las anotaciones en cuenta han tomado su posición. Al final, la tecnología de anotaciones en cuenta, que la podemos llamar como queramos, nos permite transmitir documentos electrónicos siempre y cuando tengamos un punto que resuelve la anotación, donde podemos consultar y donde podemos endosar. Tenemos las mimbres, tenemos muchos conceptos jurídicos adecuados solo por nuestra tradición de derecho y quizá tengamos más fácil que otros países el siguiente paso de la tecnología, que es la digitalización. Al final, ¿cómo de exitoso ha sido el desarrollo de la digitalización? Hay pequeños hitos, desarrollos legislativos concretos, el desarrollo de las TSLs en algunos países como Perú, pero desde luego es un camino a seguir. Yo creo que lo que ha comentado César Moliné también es una buena pauta. Podemos empezar con legislaciones interpretativas,
de manera que no tengamos que realizar grandes cambios legales de momento y paulatinamente, conforme se vaya interiorizando esa manera de trabajar, podemos ir dando los siguientes pasos. Gracias, Julián. Yo hago aquí una pequeña pausa. Tuve la oportunidad de conocer a Julián hace unos años en un proyecto conjunto y yo, que soy abogado, confieso que tardé varios meses en enterarme que Julián era ingeniero, porque cada vez que nos habla nos da una lección de derecho catedrática que pareciera que se dedicara precisamente al estudio jurídico. Julián, me quedo un momento contigo otra vez en conexión con lo que estabas comentando, preguntarte. Sé que hemos visto múltiples artículos, opiniones que has dado, además que en grupos de trabajo también sabemos que eres un gran defensor de precisamente esa interoperabilidad como un habilitador de oportunidades. ¿Dónde ves tú, y desde tu experiencia también en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, que estarían o están o que se podrían abrir como Centroamérica o Mercosur o otros países en general esas oportunidades a partir de esta interoperabilidad? Lo han comentado tanto Linda como Lucas, que se está buscando el reconocimiento de la firma, por ejemplo, entre otros servicios de digitalización. ¿Dónde crees que hay estas oportunidades a nivel de comercio o a nivel de desarrollo en general? ¿Qué sectores ves como los que pudieran ser impactados más positivamente o de forma inmediata? Seguramente hay muchos. ¿Nos puedes nombrar algunos? Bueno, en primer lugar, yo diferenciaría lo que podríamos llamar el contexto del sector público y del sector privado. El sector público es relativamente fácil de regular porque está en el ámbito en el que operan nuestros funcionarios. Hay varias legislaciones a nivel europeo y también, seguro, en toda la región respecto a la manera en que digitalizamos la administración pública. Esto nos va a llevar a un cambio de paradigma porque hasta ahora toda nuestra manera de gestionar los sistemas ha sido basada en el documento. Ha sido tradicionalmente basada en el documento en el pasado y ahora parece que el siguiente cambio de paradigma sería basarlo en el documento electrónico. Pero, como decía Olinda, yo creo que tenemos que dar un paso más en interiorizar, en pensar en digital. Y pensar en digital no es cambiar un documento en papel por un documento electrónico. Pensar en digital es pensar cómo haríamos las cosas cuando no estamos atados a un documento ni en papel ni electrónico y tenemos la posibilidad de rediseñar los sistemas. Aquí quiero llamar la atención sobre que este proceso, en cierto modo, ya ha sido realizado en el pasado en la banca, en cuyo contexto se desarrollaron los sistemas transaccionales, y esos sistemas transaccionales hacen que todas las operaciones que tienen lugar en el interior del banco sean electrónicas, se registren en un log, se parte de autenticidad mutua de todos los sistemas que intervienen y solamente hace falta que eso esté en un documento cuando el documento entra o sale del sistema. Pero en todo lo demás hay una gestión transaccional. En esa gestión transaccional el 90% de las actuaciones son automáticas. No hace falta llegar a la inteligencia artificial para que muchas transacciones se automaticen en un 90% y solo tengan que intervenir los jueces, los funcionarios o quienes tengan que tomar allí donde no puede hacerse una actuación automatizada. Esto quiere decir que el cambio de paradigma tiene que venir también por la conversión de procedimientos en transaccionales y la eliminación de mucho documento, ni en papel ni electrónico. Solamente tienen que ponerse en papel aquellos documentos que en documento, en este caso digital, aquellos elementos que sean necesarios o bien como un resguardo para el ciudadano o bien como un elemento que pueda ser la fuente de otra gestión con otro operador. Y aquí quiero llamar la atención de una oportunidad que tenemos, que son los códigos seguros de digitalización, los códigos seguros de verificación. Son unos documentos que forman parte de una URL que nos permite consultar al organismo que gestionó ese documento respecto al documento auténtico. Nosotros podemos seguir manejando los documentos en papel donde se imprimió ese documento y donde figura el código seguro de verificación, pero en realidad una vez que ese código seguro de verificación se accede a él de manera electrónica, realmente los organismos pueden pedírselo unos a otros a través de esos mecanismos de interoperabilidad. Al final pensar que una herramienta como la apostilla de La Haya, que ya se ha hecho para la interoperabilidad entre países en todos los documentos que requieren valor de auténtico, ya contempla hoy en día un código seguro de verificación. Si ese código seguro de verificación le ponemos un prefijo que indica el país, un mecanismo de direccionamiento que nos dice qué organismo en concreto ha de tratar el documento y el identificador del documento propiamente dicho, en los países latinoamericanos podremos hacer un mecanismo de autenticidad de documentos
que utilizará la firma electrónica como un elemento más, el código seguro de verificación será otro, pero que podrá hacer de una manera muy sencilla la interoperabilidad por el mero hecho, entre otras cosas, de que ya tenemos la apostilla de la Haya y, por tanto, muchas de las infraestructuras necesarias para gestionar eso ya la tenemos. Muchas gracias, muy ilustrativo. Creo que además, conectando con lo que comentaba Olinda al principio, esto es un cambio de mentalidad, no es la conversión de los procedimientos que tenemos hoy en papel a un documento digital. Esto es simplemente romper todo lo que tenemos y volverlo a repensar o rediseñar el proceso desde cero. Olinda, ¿cómo, aprovechando y conectando con lo que comentaba Julián, tú lo has comentado y creo que se ha venido produciendo en todos los días del IDIFOR, hoy es el último, el tema del cambio de mentalidad. No existe una fórmula secreta porque son personas y no se nos podemos sacar un chip y insertarnos un nuevo comando o una nueva orden. Desde la Secretaría General están liderando ahora este proyecto de transformación digital que entendemos no es simplemente un proyecto de transformación digital de la Secretaría o de las instancias regionales, sino un proyecto de transformación digital de la región, de los países. Y esto requiere un cambio de mentalidad. ¿Cómo, y sin ánimo de que saques una varita mágica y nos cuentes algo que sería imposible de definir, ¿cómo esperan abordar este cambio de mentalidad e introducir esto para llegar a acuerdos? Bueno, voy a guardar mi varita mágica porque ya la había sacado, pero ya que me dijiste que no. Bueno, mira, en realidad como efectivamente es un cambio de paradigma total de ese pensamiento analógico al digital, también creo que es de algunas cuestiones que te pueden resultar incluso filosóficas, ¿no? Porque es la convergencia de la tecnología con la capacidad humana. Creo que hay ahí muchísimos mitos, ¿no?, alrededor de todo esto, y si ya mencionamos inteligencia artificial, pues es una discusión que todavía está, yo diría, en pañales, como decimos acá. En algunos países obviamente va muchísimo más avanzada, pero estamos hablando también de propiedad de los datos, por ejemplo, que en algunos países eso es un tema, o yo diría a nivel global todavía ese es un tema poco explorado. Hay mucho que recorrer todavía, pero efectivamente esta transformación digital del SICA, que como he mencionado, el objetivo fundamental allá al final del camino es la transformación digital de Centroamérica, pues obviamente empieza en el ámbito, y Julián lo decía muy bien, aquí hay todo un trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, en lo que nos corresponde hacer en el ámbito público, pues bueno, estamos avanzando por fases. Estamos en la fase, en lo que corresponde a la Secretaría General a nivel interno primero, en una segunda fase a todas las instancias del SICA, porque el SICA trabaja en 5 subsistemas que a la vez pues tiene órganos, tiene instancias sectoriales. Entonces nosotros no queremos la firma electrónica, por ejemplo, como uno de los componentes de esa transformación digital únicamente para nosotros, ¿no? Y que bueno, vamos a dejar de usar papel y demás, buenísimo, pero el punto es poder ir avanzando hacia el resto de instancias regionales y después ya con los países, porque en realidad, como mencionaba al inicio, el proceso de integración centroamericana no es necesariamente, tiene aspiraciones comunitarias, por supuesto que sí, en cada uno de los tratados, de los protocolos está así establecido, funciona intergubernamentalmente, entonces no es, como mencionaba Julián, en la Unión Europea, bueno, aquí sacamos algo y ya es de aplicación automática en todos los países. No, aquí se construye diferente, se va construyendo y armonizando. Esa es una palabra, yo diría, muy importante porque, como mencioné, varios de los países miembros ya han estado avanzando en alguna dirección y lo que se trata es de armonizar. También hay todo un esfuerzo y un avance en el sector privado. Entonces, estamos hablando aquí de muchas fases que tenemos que agotar. Estamos, yo diría, en un proceso incipiente todavía para lo que se necesita, porque, bueno, hay prestadores de servicios de certificación que están en el ámbito privado y que tienen su propia autonomía. Pues no se piensa violentar nada de lo que está, sino que es armonizar, y esa es otra fase en la que estamos ya trabajando, es ver con claridad qué es lo que tiene cada país miembro, cuáles son las oportunidades, y por eso es que esa sombrilla más amplia de todo esto, que se llama Estrategia Digital Regional del SICA, es la mesa de trabajo más grande en la que los países principalmente, porque la integración pues la hacemos todos, pero principalmente por la voluntad política de los países, se tiene que decidir
en qué cancha se va a trabajar, hacia dónde se va a ir en materia de integración. No todo es integración y no todo se puede resolver en el ámbito estrictamente nacional. Entonces, todos estos son procesos complementarios y eso es mucho de la riqueza de la integración. Porque si pudiéramos resolver todo solos, seguramente no existiría la integración, pero está comprobado que no hay manera de resolver muchas cosas. Y cuando hablo de ese pensamiento analógico al digital, de esa convergencia entre las opciones que nos da la tecnología y la propia capacidad humana, es que esto tiene posibilidades infinitas. Si nos vamos a indicadores de, por ejemplo, la administración de justicia en nuestros países, ¿cuántos casos se resuelven? ¿Cuánta gente deja de llevar un caso porque dice, Dios mío, yo en lo que me meto a esto y perdón los abogados, yo sé que ustedes han tratado también y han contribuido mucho al hacer este mundo un lugar mejor, pero hay muchísimos procesos, hay gente que deja de incluso meter sus casos porque dice, me voy a gastar cualquier cantidad de plata y voy a esperar a que nazcan mis nietos y tal vez no voy a tener una solución. Entonces, en realidad, todo este cambio de paradigma tiene muchas aplicaciones. Yo diría que en el ámbito del sector justicia es uno en el que mejores resultados también podríamos ver, porque pues ya hay algunos esfuerzos en esta dirección, incluso para no ir tan lejos, en Colombia se está avanzando en toda esta idea de la administración de justicia con el uso de la tecnología. Y menciono este solo como un ejemplo, ¿no? Porque va más allá del papel, como decía Julián, es que es verdad, y aquí yo quiero aprovechar para agradecer y reconocer también el respaldo que el SICA ha tenido de la Unión Europea, porque la verdad es que han sido un socio espectacular en muchos de los procesos de la región, desde la paz, la democracia y la integración, pero específicamente en esta transformación digital han estado con nosotros y nos han apoyado muchísimo. Entonces aprovecho para hacer ese reconocimiento. Pero entonces, básicamente te digo, vamos por fases, esto será un camino que hay que recorrer con cuidado y de la mano de todos, ¿verdad? No se trata de violentar ningún espacio, sino de encontrar cuáles son esas áreas de oportunidad en la que queremos complementarnos. Y finalmente vuelvo a reforzar lo del tema de construcción de confianza. Porque, como ya se dijo acá, bueno, la tecnología ahora te da las herramientas para decir esto es totalmente auténtico y legítimo. Si lo aceptas o no es una decisión política. Entonces, por eso es que básicamente insistimos mucho en la voluntad política de los países y esa voluntad política de los países también está condicionada a cuál sea la demanda interna en cada uno de los países de esta transformación digital. Entonces, hay mucho ahí que trabajar de lo regional a lo nacional, pero también de lo nacional a lo regional. Entonces, hay mucho espacio para trabajar esto y vamos por fases. Ojalá en el ID Forum del siguiente año, pues ya seguramente, si nos vuelves a invitar, te compartiremos ya de los avances que se han tenido. Seguro que sí, sabes que esta es tu casa. Has comentado, Linda, el tema de armonizar. Doy por respondido una de las preguntas que venía de Guatemala en relación a que habían distintos prestadores de servicios de certificación. ¿Cómo se pretendía hacer esto? Pues creo que Linda lo ha respondido perfectamente. Esto es cuestión de armonización, no de imposición de ninguna normativa. Desde el ID Foro, una de las cosas que siempre comentamos desde su nacimiento y la razón por la que nací era que habíamos viajado y trabajado en muchos países de América Latina y veíamos que teníamos problemas muy similares, con legislaciones muy similares, que todos tenemos la suerte de hablar el mismo idioma, que es una cosa que muchas veces no valoramos con el valor que tiene, y abríamos este espacio para divulgar conocimiento, para que las personas, los países, las instituciones y las empresas pudieran hablar. Y una de las preguntas que ha llegado pues me ha recordado mucho a ese objetivo que tenía, que es pregunta para Olinda. Del acuerdo que se ha expuesto en materia de firma electrónica, de lo que se está trabajando desde Ecuador, escriben dónde pueden obtenerlo para revisarlo y comenzar a estudiar iniciativas similares. Bueno, mira, el reglamento que se está trabajando todavía no es público porque no está aprobado, se está trabajando con los países. Lo que tenemos es una resolución de adopción interna de la propia Secretaría General y esa se publicó ya en la Gaceta Oficial del SICA. Entonces, si nos busca por ahí en sica.int, allí la encuentra, es la de la parte interna, el reglamento que tiene que regular cómo va a ser esta adopción de firma electrónica con todas las instancias. Eso está en construcción con los países miembros, entonces todavía no es algo público, pero en cuanto lo sea, también se publica, todo lo que es público se publica en la Gaceta Oficial del SICA, que
tiene ahí muchísima riqueza de todas estas decisiones y de todos los acuerdos. Entonces yo le invito a que nos busque por ahí. Me había quedado frisada, no sé si me escucharon. Te vemos y te oímos. Ok, bueno, entonces la resolución ya está en la Gaceta y en cuanto el reglamento sea aprobado, que pues por las emergencias que estamos viviendo estaba para verse en la siguiente reunión del Comité Ejecutivo, pero como decía al principio, pandemia, huracanes, otras emergencias que atender, entonces vamos a ir al ritmo que se pueda, pero sin quitar el dedo del tema, trabajando en el ínterin, en buscar las posibilidades de mayor armonización y de trabajo conjunto con los países. Otra pregunta para ti, para terminar con este tema, y brevemente, ¿hay alguna fecha prevista para la emisión de este reglamento? ¿Se tiene algún timeline establecido? Mira, nosotros quisiéramos que fuera lo más rápido posible y creo que en esa dirección hemos estado trabajando, pero las circunstancias de la región son muy complejas, entonces mentiría si te digo una fecha. Lo que sí puedo decir es que es un tema pues también del interés de los países, de la propia Secretaría General, entonces vamos a estarlo promoviendo en el espacio correspondiente con muchísima determinación y con muchísima insistencia para que podamos avanzar, pero no tenemos una fecha todavía. Actualmente Nicaragua tiene la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, nosotros tenemos una presidencia rotativa de 6 meses, el próximo semestre le toca a Costa Rica, entonces vamos a ver, esperaríamos que ya el próximo semestre pues haya avances muy significativos en esto, pero hay que estar pendiente de nuestras redes sociales y de esta Gaceta Oficial del SICA y seguramente les vamos a dar buenas noticias, ojalá muy pronto. Así estaremos, seguramente tendremos la oportunidad de volver a conversar una vez que tengamos esas noticias publicadas. Lucas, se ha comentado esta fórmula de cómo se está avanzando o cómo se ha avanzado en determinados sectores en la Unión Europea, en Centroamérica. Tú comentabas en tu intervención anterior que recientemente se acaba de dar un acuerdo para un acuerdo o una manifestación de buenas intenciones con Alianza Pacífico para el reconocimiento recíproco de los servicios digitales. Sin embargo, Mercosur en el año 2019 ya publicó un acuerdo de reconocimiento de firmas digitales. ¿Esto en qué estado se encuentra a día de hoy? ¿O cuáles fueron los pasos que se han tomado brevemente? Sí, a partir de la publicación del acuerdo, el siguiente paso era la internalización por ley en cada uno de los países integrantes del país, del Mercosur. En ese sentido, ya tenemos información que Brasil, por ejemplo, ya ha internalizado. Acá en Paraguay, nosotros está en el Congreso el pedido de internalización, y una vez que pase por ese proceso, en paralelo los países del Mercosur estamos trabajando en la parte operativa técnica de reconocimiento mutuo de los certificados digitales. Eso es integrar nuestras DLC, ¿verdad? Las listas de confianza. En ese sentido, ahí tenemos un apoyo técnico de la red GEAL, que está contribuyendo con la parte técnica para facilitar esta integración. En ese trabajo están los países del Mercosur, pero también además ya se está avanzando en la integración de algunos procesos para que puedan ser realizados en un entorno completamente electrónico. Por ejemplo, ya se llegó a un acuerdo para que todas las firmas y las documentaciones que se transmiten en el entorno de Mercosur sean totalmente electrónicos y firmados digitalmente. Nos agrada oír esas buenas noticias. Un poco para terminar con el tema, que estamos ya en la recta final del panel. Lucas, también continúo contigo. Estratégicamente, obviamente, ya hemos comentado que tiene sentido el reconocimiento de los servicios digitales. Tú lo has comentado también desde el punto de vista de comercio electrónico. ¿Puedes comentar también brevemente esto? ¿Cuál es la importancia que tiene, incidencia sobre la economía digital que ahora tanto se habla? Sí, muy importantes, porque hoy la mayoría de los países, y hemos escuchado en este panel,
que todos estamos en la implementación de procesos electrónicos, tanto en el sector judicial, acá también ya se está implementando en el sector judicial, ya estamos implementando en el registro civil, en la expedición de certificados de matrimonio, de función. Está a punto de salir la cédula de identidad electrónica, que va a permitir a los ciudadanos no solamente firmar digitalmente con la cédula de identidad, sino también va a ser un mecanismo de identificación electrónica. Se está implementando en Paraguay lo que es la factura electrónica, el recibo de salario electrónico, que va a permitir que más de 14 documentos laborales puedan ser realizados en un entorno completamente electrónico. Pero eso, ¿para qué? Para llevar hacia la economía digital. Y este tiempo de pandemia en Paraguay nos permitió darnos cuenta de la importancia de ello. ¿Por qué? Porque hemos hecho unos sondeos sobre el crecimiento del comercio electrónico, y en este primer semestre en Paraguay, y sobre todo el comercio electrónico interno, ha crecido en más de un 60%. Y no solamente eso, sino que las visitas a las redes sociales, el uso de Internet ha crecido casi en un 70%. Eso permitió que salvar muchas situaciones y muchos puestos de trabajo en el entorno, en el país. Y ahí radica su importancia. De ahí también ha aumentado las transacciones electrónicas a nivel regional, sobre todo a nivel Mercosur. Y eso nos permitió darnos cuenta a los países del bloque de la importancia de la armonización de nuestras normas, no solamente en lo que refiere a identificación electrónica o a servicios de confianza, sino que a protección del consumidor, a protección de datos, a ciberseguridad y demás. Pero también ha contribuido en la economía, porque ha permitido agilizar muchísimo lo nuevo de estas nuevas normas, de esta nueva tecnología, es darle esa seguridad jurídica. Y lo importante de eso es que se hace de manera fiable, y eso es lo que quería resaltar hoy. Por ejemplo, que estas pruebas electrónicas que le aportan estos servicios de confianza están dispuestas en el propio documento electrónico, lo que hace muy fácil que en las controversias, en las tramitaciones administrativas o judiciales, puedan resolverse los casos que tienen que ver con transacciones o interacciones electrónicas. Entonces eso es lo importante de promocionar este tipo y de utilizar este tipo de trámites, y eso hace que la economía realmente de los países puedan crecer y van a incidir cada vez más en la economía global de un país. Gracias, Lucas. Julián, para terminar. Primero, Olinda hace un rato se ha disculpado con los abogados. Yo creo que se refería a ti. No, yo no me he sentido aludido con el comentario de Olinda. Hemos ido viendo a lo largo del panel que no es un proceso fácil. Es un proceso que tiene muchas capas, que tiene muchas etapas, que requiere la interoperabilidad a nivel técnico, la interoperabilidad de nuestros estándares, la interoperabilidad de nuestras leyes y, muy importante, la voluntad política de poder querer entrar en un proceso de este estilo. Recomendaciones cariñosas para quien inicia o para quien se adentra dentro de este proceso de estandarización. Bueno, aquí querría, digamos, compensar un poco lo que he planteado en el sentido de que un contexto regulatorio como el que solemos tener en los países que aplicamos el tipo de derecho continental, frente al ámbito anglosajón, eso tiene también sus contrapartidas. En el ámbito anglosajón hay una especie de principio general
que da a entender que lo que no está específicamente prohibido está permitido. Mientras que en nuestros contextos tendemos a pensar que lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eso a lo mejor es un error en este caso, porque pensar que en una actuación en la que intervienen los bits, ahí pasa algo en algún sitio y al final supongamos que se trata de un delito, tenemos la posibilidad de encontrar evidencias digitales que nos permiten reconstruir los hechos y atribuírselos a alguien. Luego, el contexto de gestión de evidencias electrónicas, esto va a ser muy importante, porque en aquellos lugares donde no tengamos una legislación que específicamente cree un marco de presunción para las firmas digitales, aun y todo se van a poder seguir usando las firmas digitales. Es decir, el mecanismo tecnológico que hace que una firma electrónica permita atribuir un documento firmado electrónicamente al firmante que figura en un certificado va a permitir hacerlo incluso en países que no tengan legislación de firma electrónica, porque hay una infraestructura tecnológica de clave privada, de clave pública, de mecanismos de verificación de identidad para saber a quién se le emite un certificado, de manera que incluso cuando no tengamos la presunción que nos da una ley, aun y todo podamos trabajar con firmas electrónicas y podamos crear un contexto para que se usen. Lo más importante de las leyes es precisamente establecer las presunciones. Pero esto nos lleva, por ejemplo, al reconocimiento mutuo. ¿Puede una firma llevada a cabo con la normativa paraguaya ser utilizada en Costa Rica? Sí, porque cuando al final tengamos que ir a juicio, en el juicio, si es posible, si no queda obvio que la firma vale, tendrá que intervenir un perito, el perito dirá que se ha utilizado tal tecnología y que el certificado se hizo de tal manera y que, por lo tanto, se puede atribuir esa firma al firmante, incluso si en el país donde se utilizó no había legislación de firma electrónica o si la firma electrónica que dio lugar, si la legislación que dio lugar a una firma electrónica se hizo en otro país. Al final, tenemos que entender que esto es así. Nunca nos ha hecho falta una legislación de firma manuscrita y siempre hemos entendido que la firma manuscrita era de quien aparecía como firmante y había que hacer una prueba pericial caligráfica si no era así, si la persona que aparentemente aparecía en la firma negaba su firma. En este contexto, al menos tenemos que considerar que también aquí tenemos un marco que nos ayuda. Por tanto, lo que tenemos que entender es que claramente un marco de presunciones que viene amparado por un desarrollo legal ayuda mucho, anima a los emprendedores, que no todos son expertos ni tecnólogos ni expertos juristas, y si hay un contexto legal, eso va a dinamizar el desarrollo de los servicios de confianza y como consecuencia va a dinamizar las actuaciones que no requieran la fricción de la presencialidad. Esto es especialmente importante en estos días de pandemia, pero fijaos que a la hora de gestionar servicios digitales estamos muy acostumbrados a que ya tengamos muchos servicios digitales. Compramos en Internet, muchas de las cosas se nos entregan en Internet, la música, las series, las películas, las consumimos en Internet, el servicio técnico lo consultamos en Internet. Existe un contexto de economía digital que ya existe y muchas veces donde nos llega la gestión de la identidad o la gestión de la firma electrónica o los documentos electrónicos es en aquellos elementos que podríamos llamar la digitalización de la última milla o la despapelización de la última milla, que es todo aquello que no es intuitivo de desmaterializar. Donde ya se ha podido desmaterializar, porque a cualquiera se le ocurre cómo hacerlo, ya se ha hecho. Y de lo que se trata ahora es de acabar de despapelizar la última milla. Yo lo que veo es que cuando acabemos de despapelizar la última milla, por lo menos en la mente de los usuarios, de los ciudadanos y de los empresarios, en ese momento tendremos una infraestructura muchísimo más fluida que desarrollará muchísimo más la economía. Surgirán muchísimas oportunidades y esas oportunidades van a dar lugar a nuevos emprendedores, a nuevos consumidores que en muchos casos todavía no sabemos cómo son, pero que está claro que con una pandemia como esta tenemos que entender que el futuro no va a ser igual cuando salgamos de todo esto. Gracias, Julián. Olinda, un último minuto para un mensaje. Siempre nos encanta, siempre te oímos hablar del proceso de integración. ¿Esta integración digital realmente estamos hablando de instituciones, de sistemas o estamos hablando de personas? Último mensaje. Mira, yo creo que de personas, y ahí las últimas cosas que quiero decir, además de reiterar de lo analógico a lo digital, es que no perdamos de vista que es un tema de desarrollo y que por lo tanto no podemos dejar por fuera
la inclusión digital, cerrar brechas y que tampoco podemos hablar, como lo digo siempre, ni de paz, ni de democracia, ni de integración, ni de desarrollo, tampoco de transformación digital sin mujeres. Definitivamente es un no sin mujeres. Y quiero rescatar que si algo positivo se puede tener de esta pandemia espantosa, que esperaríamos no haberla tenido que vivir y que ya quisiéramos que se acabe y no sabemos cuándo va a ser eso realmente, es que si algo positivo podemos rescatar en este tema de la transformación digital es que ha acelerado procesos y ha contribuido a que ese tránsito de ese pensamiento analógico al digital vaya un poquito más adelante de lo que teníamos hace 8 meses. Entonces, con eso quiero agradecerte la invitación, agradecer a los colegas en el panel, que me lo he disfrutado muchísimo, y recordar que de verdad aquí nadie se salva solos, solo juntos podemos ir adelante, y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, menos tiempo vamos a seguir perdiendo. La Unión Europea, siempre lo veo así, quizá ha tenido por mucho tiempo que con los diferentes lenguajes, con los diferentes idiomas, incluso diferencias culturales, explicarle a sus ciudadanos por qué se integraron, ¿no? Pero Centroamérica, siendo una región con el mismo idioma, con tantas características similares, lo que tenemos que explicar es por qué nos tardamos tanto. Así que tenemos todos que adoptar una actitud no solo de mayor solidaridad y hermandad con los hermanos y vecinos, sino también que ese pensamiento analógico al digital sea una transformación de todos los conceptos, prejuicios y estereotipos que tenemos para poder construir confianza y avanzar muchísimo en todos los temas que nos atañen para nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Sin mujeres no. Olinda Salguero, jefe del gabinete de la Secretaría del SICA. Julián Inza, Chief Audit Officer del TICAP y experto aquí en Europa. Lucas Sotomayor, director de Comercio Electrónico y Firma Digital. A todos, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer y un honor. Los 3 miembros del foro saben que esta es su casa y esperamos verlos de nuevo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muy bien, después de haber disfrutado de este espectacular panel donde hemos tenido la oportunidad de ver las diferentes aproximaciones que se están dando en Centroamérica, las diferentes aproximaciones que se están dando en el Mercosur, los avances que se han venido dando también con Alianza Pacífico. Sabemos que estamos además hoy precisamente en medio o coincidiendo con la celebración de la reunión ministerial de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, donde se están tratando también temas de unificación y temas de armonización en materia de servicios digitales. Estamos complacidísimos de haber podido contar con este panel de expertos que nos ha ilustrado no solamente sobre aspectos técnicos, sino sobre esta visión estratégica que se tiene alrededor de la integración digital. Pues nuevamente muy agradecidos por la participación y en este momento haremos una pequeña pausa de 10 minutos antes de continuar con la última ponencia del día y del ID Foro 2020, además de nuestra acostumbrada clausura. Muchísimas gracias.